Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Mi nombre es María Laura Coscarón, soy médica, soy alumna de la carrera de especialista en medicina del trabajo y la monografía a presentar lleva el título de Enfermedades profesionales por vibración de cuerpo entero. Bien, para introducirnos en el tema vamos a decir que la creciente industrialización y mecanización de los procesos de trabajo ha llevado a una mayor exposición a riesgos por agentes físicos entre los que se encuentran las vibraciones. La exposición a vibraciones de cuerpo entero, combinadas con otros factores, pueden afectar sensiblemente la salud y el bienestar de los trabajadores. Los estudios epidemiológicos han descrito gran cantidad de efectos sobre la salud de los trabajadores que se exponen a vibraciones de forma prolongada e intensa, y dentro de estos efectos podemos mencionar los que se dan a nivel del sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, neurosensorial, vestibular, genitourinario, músculo-esquelético, entre otros. El principal efecto de las vibraciones se manifiesta en el sistema osteoarticular, siendo la columna vertebral y en particular la región lumbar la zona afectada con mayor frecuencia. En Argentina, solo la espondiloartrosis de la columna lumbar y las calcificaciones de los discos intervertebrales son consideradas enfermedades profesionales por exposición a vibraciones de cuerpo entero, siendo que estas no son exclusivamente provocadas por la exposición a vibraciones y sabiendo que los efectos de las vibraciones no se limitan solo al sistema osteoarticular, es que surge la necesidad de profundizar en el conocimiento de las enfermedades profesionales presentes en los trabajadores que se exponen a las vibraciones de cuerpo entero. Con- Conocemos a las vibraciones y las entendemos como cualquier movimiento oscilante de un cuerpo o de un objeto alrededor de una posición en reposo. Tanto desde el punto de vista de la higiene industrial como de la ergonomía, las características que definen a una vibración son su intensidad y amplitud y su frecuencia. Los efectos de las vibraciones en el cuerpo dependen de la dirección de estas, de la posición del cuerpo, de la zona del cuerpo afectado y por supuesto de las características de las vibraciones. A muy bajas frecuencias, por debajo de 3 Hz, el cuerpo reacciona a las vibraciones como una unidad y se mueve en bloque por la rigidez que le confiere el esqueleto. A medida que se incrementan las frecuencias, cada parte del cuerpo reacciona de manera diferencial a las fuerzas fluctuantes. Son múltiples las actividades laborales que generan una exposición a vibración de cuerpo entero. En general ocurre cuando el trabajador se encuentra sobre un asiento que vibra, se encuentra de pie sobre un suelo vibrante o recostado sobre una superficie vibrante. Es decir, que se puede dar en cualquier forma de transporte y cuando se trabaja cerca de maquinaria industrial. En nuestro país, el decreto 658/96 menciona como actividades laborales que generan exposición a vibraciones de cuerpo entero a los conductores de vehículos pesados y a los conductores de grúas y de equipos pesados. Son múltiples los efectos, como mencionamos anteriormente, a largo plazo de las vibraciones de cuerpo entero. Los trabajadores que están expuestos durante tiempo prolongado e intenso a vibraciones de cuerpo entero pueden tener efectos a nivel del sistema coclear vestibular. En este sistema, el principal síntoma referido es el vértigo, que se puede acompañar además de disminución, irritabilidad o cefalea, y ocurre generalmente con frecuencias bajas menores de 3 Hz. También se han informado efectos a nivel del sistema nervioso. Los efectos a nivel del sistema nervioso son muy inespecíficos. El referido con mayor frecuencia es la cefalea y suele ocurrir con frecuencias por encima de los 20 Hz. También hay efectos a nivel del sistema circulatorio. Dentro de estos, uno de los más frecuentes es el periférico, el síndrome de Raynaud, cerca del punto de aplicación de las vibraciones de cuerpo entero, es decir, en las manos de los conductores y en los pies de aquellos operarios que se encuentran sobre una superficie vibrante. También se han descrito eh, varices en miembros inferiores y hipertensión arterial en estos trabajadores. También hay efectos
a largo plazo a nivel del sistema digestivo, como puede ser úlceras gastroduodenales, gastritis e incluso apendicitis. Esto suele ocurrir con frecuencias entre los 4 y los 8 Hz. También se han descrito efectos sobre el sistema visual, como disminución de la agudeza visual. Los globos oculares resuenan entre los 60 y los 90 Hz. También se han descrito efectos en el sistema humoral, como variaciones en los niveles de adrenalina, noradrenalina e incluso hipoglucemia, perdón. Y además hay efectos en el sistema genitourinario y la gestación, como alteraciones menstruales, prostatitis y mayor riesgo de abortos. Como mencionamos anteriormente, el principal efecto ocurre a nivel del sistema musculoesquelético, siendo la columna lumbar la más afectada, la afectada con mayor frecuencia. Los estudios epidemiológicos han demostrado que la exposición prolongada a vibraciones de cuerpo entero pueden disminuir la densidad vertebral y aumentar el riesgo de degeneración del disco intervertebral. El síntoma referido con mayor frecuencia por los trabajadores es la lumbalgia y ocurre mucho tiempo antes de que aparezcan las manifestaciones radiológicas como la calcificación de los discos intervertebrales y la artrosis. En nuestro país, el decreto 658/96, que aprobó el listado de enfermedades profesionales previsto por la ley 24.557, reconoce para el agente de riesgo vibraciones de cuerpo entero, a la espondiloartrosis de la columna lumbar y a las calcificaciones de los discos intervertebrales como enfermedades profesionales. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo recomienda considerar a la calcificación de los discos intervertebrales como un estadio evolutivo final de la espondiloartrosis. En particular, el mecanismo patológico sugerido de daño vertebral por vibración de cuerpo entero es la inducción de microfracturas en las placas terminales con la formación de los callos durante la cicatrización. Bien, del análisis de la bibliografía consultada podemos afirmar que la exposición a vibraciones de cuerpo entero no genera el mismo efecto en todos los trabajadores. Los estudios epidemiológicos consultados no pudieron establecer una relación exacta entre exposición y efecto. En muchos casos se vio una exposición paradójica, es decir, mayor riesgo de patología con menor intensidad de vibraciones. Tampoco los estudios epidemiológicos pudieron determinar el aspecto de las vibraciones que producen las lesiones, considerando entonces que la amplitud y la frecuencia no serían suficientes para categorizarlas. Tampoco se ha podido determinar el tiempo de exposición necesario para provocar daño permanente ni los factores que inician los eventos en la cascada de la patología degenerativa lumbar. Y tampoco los estudios epidemiológicos han podido determinar el nivel de seguridad sin efectos adversos. La mayoría de los estudios que han informado una asociación entre la exposición a vibraciones del cuerpo entero y la patología degenerativa lumbar no han podido separarla de la exposición de otros factores laborales como posturas inadecuadas y cargas de peso. El análisis de la evidencia sugiere que los efectos de las vibraciones de cuerpo entero dependen además de otros factores laborales, así como de características propias del individuo. Podemos hablar entonces de factores modificables, como podrían ser el peso del individuo, los factores hormonales, los factores nutricionales, factores no modificables, como la constitución genética, el sexo, la edad de ese trabajador, y también factores locales, como la sobrecarga por esfuerzo físico, laboral o incluso alguna patología articular previa. En base a todo esto podemos concluir que los efectos ocupacionales de las vibraciones en la salud no solo están determinados por las características de las vibraciones, sino además por el periodo de exposición, otros factores laborales y los factores personales. De la revisión bibliográfica surge que no hay evidencia concluyente para considerar a las vibraciones de cuerpo entero en forma aisladas como productoras de lumbalgia y patología degenerativa lumbar. Se requiere un compromiso interdisciplinario para combinar las medidas de prevención y así poder lograr una intervención que colabore a fomentar la salud de los trabajadores como estrategia para mejorar la salud de las personas. Bien, bueno, les agradezco mucho el espacio, los saludo afectuosamente y les
envío un principal agradecimiento a la Sociedad Medicina del Trabajo por darme la oportunidad de presentar el trabajo.